Entonces, imagínense usted a esta joven pareja. María, por un lado, embarazada, sin haber tenido relaciones sexuales. Ella quizás no sabe cómo comunicarle esto a José. José, por otro lado, recibe esta noticia y los detalles de lo que él tiene que hacer por parte de Dios. Esta pareja joven es usada por Dios. Y esta joven pareja, aun cuando no entendían lo que estaban pasando, llegarían a ser de bendición para toda la humanidad, porque decidieron obedecer a Dios. Los versículos 22 y 23, Mateo nos da detalles de que esto es la promesa de Dios. Lo que se va a llevar a cabo de un bebé naciendo de una mujer que no ha tenido relaciones íntimas con otro hombre, sino que será concebida por medio del Espíritu Santo, es por obra de Dios, para llevar a cabo sus promesas. Y algo que tenemos que entender, aun cuando el momento, el tiempo en nuestras vidas, en la historia que nosotros estamos pasando, parezca imposible que Dios pueda llevar a cabo sus promesas, Dios no está atado de manos para que Él no pueda cumplir sus promesas. Dios puede hacer como Él quiere, cuando Él quiere, a través de la historia. Dios es quien controla la historia y Dios es quien determina la historia. Dios sabe cómo comienza la historia y Dios sabe cómo termina la historia. Sí, a los ojos de Dios el tiempo no existe. Dios conoce el principio, Dios conoce el presente y Dios conoce el fin. Dios anticipó de antemano qué es lo que iba a hacer y cuando Él vio que el tiempo era apropiado, como dice el apóstol Pablo, Él llevó a cabo su propósito de traer al Salvador de la humanidad para reconciliarlo consigo mismo. Entonces esta vez Dios estaría en medio de los hombres, reconciliando a su creación consigo mismo, pero a través de la cruz del Calvario. Porque este bebé un día dejaría de ser bebé, llegaría a ser humano y llegaría a morir en la cruz del Calvario en lugar de los pecadores, aún sin haber tenido pecado alguno. Él se hizo pecado por nosotros. Versículo 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen, hablando de María, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios anticipó esto 700 años antes. Por medio del profeta Isaías. Por medio del profeta Isaías le dijo al rey que le daría una señal para mostrarle que él estaba en control y que él era lo suficiente para su pueblo. Ellos no tenían por qué buscar ayuda en otro lugar. Y él le daría por señal que una virgen tendría un bebé, un hijo. Y el nombre que le darían, según Isaías capítulo 9, sería Emmanuel, Dios con nosotros. Los judíos esperaban esta promesa, ellos esperaban esta promesa. Los años pasaron, ellos fueron llevados al cautiverio, regresaron del cautiverio, después 400 años después, cuando empieza el Nuevo Testamento, cuando se empiezan a crear las rutas marítimas, los barcos, los caminos, cuando el Imperio Romano está en control, cuando ellos empiezan a construir carreteras, cuando el lenguaje en todo el imperio llega a ser el koine griego, empiezan a hablar el griego y por ahí un poco de arameo y hebreo, cuando Dios mira que el tiempo es apropiado, lleva a cabo su promesa de enviar a su hijo. José, como judío, como joven judío, conocía su Torá, conocía su Biblia del Antiguo Testamento y sabía que el ángel estaba haciendo referencia a las promesas de Dios, que el tiempo había llegado.
El Mesías había llegado y ellos habían sido escogidos para llevar a cabo su propósito. ¿Qué hace José? Bueno, él decide obedecer y seguir adelante con los planes de Dios. Sabes, hay veces Dios en su palabra nos pide que hagamos muchas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, que vivamos una vida apartada para Él, que vivamos una vida consagrada para Él, que no tengamos relaciones íntimas con un hombre o una mujer hasta que nos casemos con la persona que Él pone en nuestras vidas, que no mintamos, que no robemos, que hablemos siempre con la verdad. Hay veces que parece que no tiene sentido, pero Dios nunca se equivoca. Lo que Él dice tiene sentido. El plan y el propósito que Dios está llevando a través de María y José no tiene sentido. Pero lo único que requiere de José y María es que ellos le crean y le obedezcan. Y sigan adelante con el plan que Él tiene para sus vidas.